Caio siempre había pensado que São Paulo era el escenario perfecto para sus bromas: calles abarrotadas, edificios viejos mezclados con modernos, y un público dispuesto a reírse de cualquier cosa. Su canal prosperaba gracias a la exageración: sustos en el metro, falsas peleas en bares, simulacros de accidentes. Todo era contenido, todo era espectáculo. Pero aquella noche, mientras caminaba por la estrecha Rua Santo Amaro, sintió que la ciudad lo observaba de otra manera. El aire estaba más pesado, como si la humedad se filtrara desde las paredes desconchadas de las casas antiguas. El objetivo era un vecino solitario, un hombre del que apenas se hablaba. Vivía en una casa vieja, de fachada descuidada, con ventanas siempre cerradas y un portón oxidado que parecía no haberse abierto en décadas. Caio pensó que sería perfecto: nadie se quejaría, nadie lo denunciaría. Una víctima silenciosa, ideal para un vídeo viral. Se disfrazó con una máscara grotesca y llevó consigo objetos absurdos: un muñeco roto, una radio vieja que emitía estática, y una linterna que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Colocó el muñeco en el jardín, justo frente a la puerta. Encendió la radio y la dejó sobre el umbral, el ruido metálico llenando la noche. Grababa todo con su cámara, convencido de que el vecino saldría confundido, tal vez asustado, y que esa reacción sería oro puro para su canal. Pero la puerta no se abrió. El silencio era tan denso que Caio empezó a escuchar su propia respiración amplificada, como si la casa la devolviera en eco. Entonces, ocurrió algo extraño: una risa. No era fuerte, ni clara, pero estaba allí, filtrándose desde el interior. Una risa breve, seca, que imitaba la suya. Caio retrocedió, nervioso. Miró a su alrededor: la calle estaba vacía, los postes de luz apenas iluminaban la acera, y el tráfico lejano parecía haberse detenido. Revisó la grabación en su cámara: el muñeco seguía en su lugar, la radio chisporroteaba, y detrás de la puerta, una sombra se movía. No era el vecino. Era algo más alto, más delgado, con un contorno que parecía deformarse con cada parpadeo de la linterna. Caio pensó que era un efecto óptico, un reflejo, pero la risa volvió, esta vez más clara, más parecida a la suya. El vecino nunca salió. La casa permaneció cerrada, como si nada hubiera ocurrido. Caio recogió la cámara y se marchó, convencido de que el material sería suficiente para entretener a sus seguidores. Sin embargo, mientras caminaba de regreso, notó que la radio seguía sonando, aunque la había dejado atrás. El ruido metálico lo acompañó hasta la esquina, mezclándose con la risa que ahora parecía seguirlo desde las paredes de la ciudad. Esa noche, São Paulo no era su escenario. Era un espejo oscuro que empezaba a devolverle sus propias bromas. Los seguidores de Caio estaban encantados con el nuevo vídeo. La máscara en la puerta, la radio vieja, el muñeco roto, todo parecía una broma extraña, absurda, pero efectiva. Los comentarios se multiplicaban, algunos riendo, otros diciendo que la casa del vecino tenía una vibra rara. Caio disfrutaba de la atención, hasta que empezó a notar algo que no había visto antes. En la grabación, justo detrás de él, aparecía una sombra. No era clara, no tenía forma definida, pero se movía con un ritmo que imitaba sus gestos. Cuando Caio levantaba la linterna, la sombra parecía levantar algo también, como si copiara su movimiento. Al principio pensó que era un error de edición, un reflejo mal captado. Pero en los siguientes vídeos, la figura volvió a aparecer. Siempre en segundo plano,
siempre repitiendo sus bromas, pero con un matiz más oscuro. Una noche, mientras revisaba material para subir al canal, escuchó un sonido extraño en los archivos, una risa. No era la suya, aunque se parecía demasiado. Era más seca, más hueca, como si alguien hubiera grabado su voz y la hubiera vaciado de emoción. En un vídeo donde fingía un accidente de tránsito, la figura aparecía colocando un maniquí ensangrentado en la calle. En otro, donde Caio hacía un susto en un bar, la sombra dejaba una silla rota y un charco oscuro que no estaba allí en la grabación original. Cada vez, la imitación era más cruel, más real. Sus amigos comenzaron a preocuparse. Uno de ellos, Lucas, que lo ayudaba con la cámara, desapareció después de aparecer en un vídeo. Nadie supo dónde estaba. La policía no encontró rastros. En los comentarios, algunos seguidores decían que habían visto a Lucas en el fondo de otro vídeo, pero su rostro estaba distorsionado, como si la sombra lo hubiera absorbido. Caio intentó borrar el material, pero cada vez que lo hacía, un nuevo archivo aparecía en su computadora, editado con precisión, mostrando bromas que él nunca había grabado. La paranoia empezó a crecer. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien lo seguía. En las vitrinas de las tiendas veía reflejos que imitaban sus gestos. En los pasillos del metro, escuchaba risas que se confundían con las suyas. São Paulo, con su ruido constante y su multitud, se había convertido en un escenario vacío, donde la única voz que resonaba era la del imitador. Caio ya no sabía si estaba grabando bromas o si era parte de un espectáculo que alguien más dirigía. Caio no podía soportar más la incertidumbre. Sus amigos desaparecían, sus vídeos se llenaban de imágenes que él no había grabado, y cada noche escuchaba esa risa hueca filtrándose en sus sueños. Decidió enfrentarlo. La única pista era la casa del vecino, esa fachada descuidada que parecía observarlo desde la Rua Santo Amaro como un ojo sin párpado. Entró con la cámara en mano, transmitiendo en vivo. El portón oxidado cedió con un chirrido que sonó como un lamento. Dentro, la casa estaba vacía, pero no silenciosa, un murmullo constante vibraba en las paredes, como si fueran respiraciones contenidas. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no había huellas, ni muebles, ni señales de vida. Solo pantallas. Decenas de pantallas antiguas, apiladas unas sobre otras, encendidas, mostrando sus propios vídeos. Cada broma, cada susto, cada risa. Pero distorsionados. En una pantalla, Caio aparecía colocando el muñeco en el jardín. En otra, fingía un accidente en la calle. En todas, la figura imitadora repetía sus gestos, pero con finales mortales. El muñeco se movía solo, el accidente dejaba cuerpos ensangrentados, el susto en el bar terminaba con gritos que no eran de risa. Caio miraba horrorizado cómo sus bromas se transformaban en rituales de violencia. Y entonces, en una pantalla al fondo, lo vio a sí mismo. En tiempo real. Caminando por la casa, cámara en mano. Detrás de él, la figura. Se giró. Nada. El aire estaba helado, y la linterna apenas iluminaba las paredes cubiertas de cables. Pero en la transmisión, la sombra estaba allí, más nítida que nunca, imitando cada movimiento suyo, cada respiración. Cuando Caio levantó la cámara, la figura levantó otra. Cuando retrocedió, la sombra avanzó. No era un reflejo. Era un doble, un imitador que había aprendido demasiado bien. El chat de la transmisión se llenó de comentarios,
¿Quién es ese detrás de ti? Se mueve igual que tú, no pares de grabar. Cayo quiso apagar la cámara, pero el botón no respondía. La transmisión seguía, mostrando cómo la figura se acercaba, cómo su rostro se deformaba hasta parecer el suyo, vacío, hueco, como una máscara sin ojos. El último sonido fue la risa, idéntica a la suya, pero más profunda, más antigua. La pantalla se cortó en negro. El canal de Cayo nunca dejó de subir vídeos. Cada semana, sin falta, aparecía un nuevo contenido, bromas cada vez más crueles, más elaboradas, más reales. Nadie sabía quién los editaba ni quién los publicaba. La cuenta seguía activa, con el mismo nombre, la misma foto de perfil, como si Cayo aún estuviera detrás de la cámara. Los seguidores comentaban fascinados: la producción es impecable, se siente demasiado real, ¿cómo logra esos efectos? Algunos aseguraban que reconocían a personas desaparecidas en los vídeos, rostros distorsionados que aparecían en segundo plano, atrapados en bromas que no podían escapar. Otros decían que las risas eran idénticas a las de Cayo, pero huecas, como si hubieran sido grabadas en un vacío. La policía intentó cerrar el canal, pero cada vez que lo hacía, una nueva cuenta surgía con el mismo contenido, como si la plataforma misma estuviera poseída. Los archivos no podían borrarse, reaparecían en servidores ocultos, replicados en foros, compartidos en redes. El imitador había encontrado su escenario perfecto, el mundo digital, infinito, sin fronteras. En Sao Paulo, algunos suscriptores afirmaban haber recibido notificaciones personalizadas, vídeos en los que aparecían ellos mismos, caminando por la ciudad, repitiendo gestos que nunca habían hecho. Nadie podía explicar cómo se grababan esas imágenes. Nadie podía dejar de mirar. Cada nuevo suscriptor parecía ser parte del juego, atrapado en un ciclo de bromas que ya no eran entretenimiento, sino ritual. El canal sigue activo. Y cada vez que alguien hace clic en suscribirse, una nueva risa se suma al coro del imitador, resonando en las pantallas como un eco interminable.